Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Escorpio, con 3 barajas, este tarot que está en estreno, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses. ¿Estará tu alma, llama gemela, un amor platónico pensando en ti? ¿Quién llegará a tu vida, Escorpio? Vamos a saberlo todo. Y si estás esperando algo que cambie materialmente, dinero, finanzas, si va a haber viajes o aventuras, también lo sabremos con el tarot y con nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que esa persona quisiera decirte desde su corazón. Palabra por palabra, es muy clara y adivinatoria, amigos míos. Lo que siente esa persona, que no te dijo la última vez y que quisiera decirte en este momento. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Una baraja que está basada en el tarot, con 127 cartas, los números maestros que tantos veis. Puede ser el 11-11, el 3-3, el 2-2 o alguno en particular. Nos van a decir cómo se siente esa persona, qué va a ocurrir entre vosotros y qué vais a hacer para estar en unión. Porque todo es posible, amigos míos, nos lo dice la vida y el tarot. Escorpio, quiero que recordéis que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Quiero que os concentréis en esa persona que amáis, que la visualicéis, porque voy a sacar unas iniciales para vosotros, Escorpio. Y vamos a ver quién está pensando en vosotros. Escorpio en el amor, Escorpio, estas iniciales para vosotros. Y son estas, amigos. La C, nuestra casa juntos. W, tengo la L. F, pon la esperanza en nosotros. La D, nuestro compromiso, y la K. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y sacaré un número de la semana que yo quiero que os lo den, vuestros guías espirituales, que puede ser especial, contenido en vuestra fecha de nacimiento, que sea un número favorito o que veáis esta secuencia del 11-11 o unos números. Escorpio. Veamos, Escorpio, cuál es el número para vosotros en el amor esta semana. Escorpio, este número va a ser amigos míos, y voy a darle la vuelta, porque es el número 0. 0 que representa a Dios, el infinito, y el arcano mayor del mundo en el tarot, con un óvalo de laureles triunfando, y a el loco, el número 0 con un salto infinito que es Acuario, y el mundo Capricornio, amigos míos. Vais a iniciar una relación con una persona para toda la vida. Algunos ya lo conocéis, porque puede ser vuestra alma, llama gemela, intensamente lanzándoos al abismo de lo desconocido para aprender, sentir, amar. Nos equivocaremos, cometeremos muchos fallos, amigos míos, pero es la única manera como el loco tiene para aprender y vivir en el mundo. Ser capaces, Escorpio, de sentir y no tengáis miedo con el número 0. Unos finales y principios de ciclo eternos que durarán siempre se acercan para vosotros. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, tanto amor, os quiero mucho, lo sabéis. Y hago este trabajo que para mí es mi pasión, para daros luz. Sé que es posible, amigos míos, nunca perdáis la esperanza. Activad la campanita, suscribíos y poned un like para que llegue a muchas más personas. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Escorpio, preguntando qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses, Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Quién está pensando en ti? Puede ser en secreto. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Escorpio, han saltado muchas cartas. Vuestra energía es rotunda. Voy a empezar por esta primero. ¿Y con qué nos sorprende? Salto infinito, amigos míos. No doy todavía la vuelta a la baraja.
Tengo 127 cartas. Os he dicho que llegaba un ciclo para vosotros como el loco. Es el 0, amigos míos. Porque tu persona, si quiere una relación contigo, va a ser imprevista, algo inesperado que se acerca hacia ti para saltar en este abismo que es desconocido. A veces nos da miedo, Escorpio, sentir emociones, expresar amor, si nos van a dejar en alguna ocasión, si estamos queriendo a una persona. No lo vais a tener este miedo. Sed capaces de amar, de sentir, de equivocaros y de ser tan desafiantes como el loco, porque sin el loco, con la pureza de su intención, como un niño, no seríamos capaces ni siquiera de vivir. Y el amor, como este loco, es la máxima representación y el motor de nuestra vida. Una persona que viene hacia ti con mucha energía, cargado de vitalidad y con mucha inocencia y pureza en su corazón. Porque quiere ofrecerte una relación e ir paso a paso confirmándola contigo. Este loco, este número 0, amigos míos, es mágico lo que sucede siempre en cada lectura. Comenzamos con Acuario, el nuevo comienzo con el planeta Urano. Vais a recibir comunicación a través de los teléfonos móviles, ordenadores, porque a Urano le gusta mucho la tecnología, amigos. Y veamos qué más. Escorpio, estaba pensando en ese loco, en esa persona en la que tú has creído tanto para llegar a ese portal del mundo y elevarte espiritualmente con ella. Exploración. El agua en una carta donde está ese chico tirándose al vacío. ¿Queréis todavía estar con esta persona? Habéis explorado muchas vías, Escorpio. Sois el agua, la representación de los sentimientos, un as de copas. No quiero que os detengáis, que sigáis explorando nuevas vías de comunicación y enlaces para encontraros con esta persona, amigos míos. 2 cartas de entre tantas, con una pareja, los 2 estando en el agua. Te estoy sintiendo, amor, sí que sueño contigo, también buceo dentro de mi subconsciente. Quiero que los 2 nos vayamos a una playa, a un río, a un lago, nos mojemos, nos bañemos en la piscina, en nuestra bañera, porque no voy a tener ningún miedo en decirte cuánto te quiero y que quiero comenzar una relación contigo. Escorpio, muy intensa. Exploración y este salto infinito es lo mismo que está haciendo el loco. Es una lectura espejo para ambos, amigos míos. Estáis los 2 en la otra cara de este espejo. La tercera carta, heridas. Una persona que pudo sufrir mucho en su vida, en la adolescencia, con algún trauma, otras parejas, y que puso vuestra relación con estos semáforos en rojo. No puedo continuar, avanzar. Por eso vosotras habéis estado siempre en movimiento en la vida, tanto como en el mar, queriendo empujar a vuestro loco, a la persona que amáis, para comenzar esta relación o recomenzarla. Ayudaréis y seguiréis haciéndolo con vuestra persona, porque los semáforos nunca se detienen en rojo, también se ponen en ámbar o en verde. Y hay una estación o un lugar, veo playas, naturaleza, porque tu persona pudiera tener que estar moviéndose para llegar hasta ti. Escorpio, si está a larga distancia. Voy a continuar porque está siendo una lectura impresionante, Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio? Quiero moverme de este lugar, no quiero estar callado, en silencio, cabizbajo, ponerme las gafas, desafiarme y encontrar a mi buceadora. ¿Os gusta el agua, los peces, navegar, los barcos, amigos? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Descanso, sentís agotamiento, puede ser algo físico, amigos míos, no muy grave, pero estas 4 de espadas van a sanaros con Jesús. 4 de espadas, Libra, falta de balance, estas heridas. Una lectura completamente, amigos, para vosotros y la persona que amáis. Estáis reflejándoos en cada carta. Mirad, un hombre y una mujer. Él está agotado, cansado con sus heridas, sus traumas. Tú estás en tu bañera. Necesitas descargar toda tu mente con pensamientos que han estado inundándote. Pueden ser negativos, que emocionalmente ya no des más de sí o lo creas, Escorpio. Necesito que
escuches esta carta y te tomes unos días, aunque sean 2 días, para ir a otro lugar, salir con tus amigos, estar con la familia o un lugar de escapada fuera de tu país, porque vais a sanar con la intervención de Jesús que está en esta carta. Es hora de que vuestra mente se encuentre en equilibrio y no estéis pensando todo el tiempo como yo veo en esta persona. Dedicaos tiempo a vosotras, a la meditación, a contribuir a vuestro amor propio y a sanar tanto vuestro cuerpo físico como la mente, porque algunos de vosotros os sentís no solamente agotados, habéis tenido algún tipo de percance y podéis estar en vuestra casa con algo que sea muy leve, amigos míos. Aprovechad el tiempo con el 4 de espadas para vosotras. Libra en este 4 de espadas. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Tu persona también te has desgastado mucho físicamente y mentalmente con estas 2 cartas de heridas y descanso. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Yo soy la rueda de la fortuna, voy a girar para ti, vengo con viajes, amor, muchas noticias que son inesperadas y tú no tienes el control de lo que va a suceder con esta rueda de la fortuna. Sagitario, amigos míos, se acerca un encuentro entre vosotros dos que se rompe con este silencio y este agotamiento, porque tu persona, tanto como tú, no queréis estar separados. Os ayudáis mucho más cuando estáis juntos, conseguís mayor balance y restauración de vuestro cuerpo y la mente. En la base de la baraja, te estoy buscando, ejercicio del espejo. Os he dicho que era una lectura espejo. Si sois almas, llamas gemelas y no estáis teniendo comunicación con vuestra persona, os sentís tan alejadas y cansadas, quiero que os miréis al espejo y que creáis lo hermosa que sois, no solamente físicamente, sino también a través de vuestros valores, virtudes y todos los trabajos que hacéis para el mundo. Cuando tu persona crees que no te habla, Escorpio, está al otro lado del espejo. Mirad bien las cartas y las imágenes, porque yo, amor, estoy tras de ti. Y cuando tú te levantas y tienes mucha iluminación, tú me haces sentir vital, tanto como si tú fueras el sol. Y cuando tu persona se levanta, amigos, también te hace hacer sentir a ti mucho mejor. Los dos os sentís como apáticos o hastiados o cansados cuando no estáis juntos. Podéis percibir cómo se siente la otra persona. Te estoy buscando, espiando en redes sociales. Quiero ver los estados de tu WhatsApp o si estáis en el Facebook, Instagram, en algún lugar, porque yo quiero, con la rueda de la fortuna, Sagitario, Júpiter, hacer vibrar y girar toda esta noria para que tú y yo nos podamos subir a esta atracción de feria y consigamos ver desde la torre más alta las estrellas. La vida va a daros muchas sorpresas, Escorpio, no solamente con esta persona en vuestra recuperación mental y física, sino en el mundo más material, lo que tanto os preocupa, el dinero. Hay personas o situaciones que van a llegar con mucha alegría y van a ser de bienes monetariamente, de viajes, excursiones y muchos placeres con la rueda de la fortuna. Estoy aquí para guiarte, ayudarte y déjame que yo te agarre de la mano, porque gracias a ti también florezco y resplandezco en las estrellas. Amigos míos, la rueda de la fortuna. Sagitario. Los cambios llegan muy pronto, amigos. Dejad que esta noria, como es el universo, dé vueltas para vosotros. Sacaré mi baraja y vamos a saber algo más de lo que quiere decirte esta persona, Escorpio. Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona, Escorpio? Palabra por palabra, y qué evitó decirte con la carta de heridas y el 4 de espadas, donde pudo haber incomunicación. Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona, Escorpio, desde su corazón? Escorpio, ¿qué siente esta persona? Mercurio, caballero de copas, se acerca San Valentín. Hay noticias de esta persona que ya está en movimiento con este caballo para llegar hasta ti, Escorpio. Y un signo de agua, Piscis. Y comenzábamos con un loco lleno de agua y esa chica sumergida en sus emociones, sintiéndolo. ¿Qué quiere decirle esta persona, Escorpio? ¿Y qué no te dijo la última vez, Escorpio? ¿Qué quiere decirle esta persona, Escorpio? ¿Qué guarda en su corazón, Escorpio? ¿Qué más quiere deciros esta persona? ¿Qué guarda en su corazón y con qué sueña, Escorpio? Vosotras sois
como divina femenina, si sois hombres, sois perfectamente lo mismo, una especie de sanador o sanadora, de mentora para él o ella. Necesita siempre de vuestra ayuda. Escorpio, ¿qué quiere decirle esta persona a Escorpio y que no se atrevió a decirle? ¿Qué quiere decirle esta persona a Escorpio? Veamos, amigos míos, ¿qué más nos tiene que decir? Diversión. Tengo un festival, una noria, un lugar de atracciones, hay viajes, muchos movimientos, una estación de tren, hay una persona que se acerca. Si está a larga distancia y en otro país, va a cruzar las fronteras. En la base de la baraja, tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas, tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo, remontar como en esa carta, en esa estación de tren, y deseo hacerlo porque contigo de la mano estoy más seguro. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón. Una carta sentimental muy romántica que yo escribí pensando en que vosotros todos estaríais en una playa, en una piscina, en un lugar paradisíaco o en una luna de miel, un viaje, abrazándoos en el agua y sintiendo el corazón de cada uno, porque tu persona escucha hasta un pálpito especial y se acuerda de ti. Diversión, tanto como esta noria y ese hombre que está saltando como el loco en un lago, amigos míos. Mirad las cartas. Este loco impaciente por estar contigo. Y Mercurio, caballero de copas, Piscis, pronto recibirás un mensaje mío. Te amo, soy directo, llego hasta tu corazón. Tú eres la mujer u hombre más hermosos del mundo. Ni siquiera yo soy tan bello como tú, amor mío. Y tengo una declaración que voy a darte a través de algún medio, como sea el WhatsApp, redes sociales, internet, amigos. Estad atentos porque vuestro caballero de copas se abre encantado, enamorado. Mercurio, Piscis. Y vamos a saber con el tarot qué más nos tiene que decir a modo de consejo tu persona. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? ¿Qué más siente esta persona y qué quiere hacer Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de febrero y próximos 3 meses? Escorpio, ¿qué quiere deciros esta persona? Escorpio, ¿qué siente esta persona especial que va a llegar a vuestra vida? Escorpio, ¿qué quiere deciros esta persona? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Y esta carta, amigos míos, te estoy mirando, espiando, eres mi objeto de deseo, te tengo en las manos como si fuera un arcano mayor, porque tengo un globo terráqueo, amigos míos, la tierra está en mis manos, voy a dirigirme hacia ti. Y mirad porque hay otro puente, estaciones entre estas dos colinas, montañas presentes. Tu persona te está mirando desde lejos, amigos míos. Y veamos qué tengo en la base de la baraja. La carta de la muerte. Hubo traiciones, una serie de personas que también podrían representarme este 7 de espadas, que es Acuario. Mirad bien este personaje. Se lleva todas estas espadas, quizás deja alguna, porque a mí no me importa. Mirad, amigos míos, cómo se repite esta noria en el 7 de espadas. Está en un lugar de atracciones. Fuisteis muy felices con esta persona, vuestra alma llama gemela, y había alguien más, y yo lo siento con la carta del caballero de copas, que se repite 2 veces, que tal vez no fuera tu persona quien te engañó, te traicionase, sino alguien quería robarte con estas 2 norias y este personaje, tu destino, tu relación y lo que tú tanto ansiabas, Escorpio, porque yo tengo cartas magníficas y la sensación de que hay alguien en tu vida que pudo engañar, hasta estafar y decirle algo a tu persona para alejarlo de tu lado. Es una persona que no tiene sentimientos verdaderos y que hace suyo lo que cree que le corresponde, simplemente por darse este gusto y que tú no lo tuvieses. Una persona que engañó a la tuya, Escorpio. Puede que la conozcáis y que se ha querido divertir con ella, le ha contado algo sobre vosotros que no era cierto. Es el 7 de espadas, siempre es una carta de consejo. El 2 de bastos, te estoy mirando. Voy a poner Acuario, ya lo he puesto. Te miro mucho y soy tu caballero de copas. Hay una intención muy clara, determinante, para estar juntos. Lo tiene muy claro. Está mirando hacia el más allá, hacia la declaración que quiere entregarte. La carta de la muerte, arcano mayor número 13.
Hablo de vosotros, Escorpio, soy un espantapájaros, ilumino tus noches cuando sales a tu terraza, a tu jardín, tu balcón. Yo estoy frente a ti y me pongo una máscara de luna porque estoy en tus sueños e ilumino a los pasos que das. Ninguno de estos personajes, Escorpio, se sienten tristes porque están iluminados por el camino de la muerte. Va a haber muchos cambios en vuestra vida con la carta de la rueda de la fortuna y la muerte. Amigos, cambios que son inevitables, transformadores, y para muchos de vosotros veo hasta ciertos lugares, escapadas, vivir en otro sitio, donde no sea vuestra ciudad, o estando con vuestra persona de viaje en muchas partes. Otros estaréis esperando tu trabajo o mudaros. Estas cartas os ayudan a que lo hagáis. Y será rápido, amigos. El número 13 y Escorpio en esta carta. Amor, te miro siempre. Te espío, yo sostengo en esta mano el mundo y estoy tan cansado de tener el mundo en mis manos y no poder tocarte. 2 de bastos, Aries, hay mucha impaciencia por correr hacia ti como este caballero de copas que se repite con la energía de Mercurio, planeta de la comunicación, de los viajeros y del comercio. Algunos estáis esperando marchar, iros, mudaros a otra parte del mundo, estar con vuestra persona, visitando ciudades, lugares, escapadas, planificando proyectos intensamente que se van a realizar paso a paso, amigos, con mucha suerte, con el caballero de copas y la rueda de la fortuna. Y la muerte también os abrirá nuevas fases y ciclos para que sigáis avanzando, tanto en lo laboral como en vuestra vida amorosa. Tu persona está con muchas ansias de subirse en este caballo que es de madera y aún así va a correr con un paso a veces firme, otras veces se sienta a pensar lo que tiene que decirte. Mirad, tengo un pez porque yo me comunico, amor, mentalmente contigo. Todo el tiempo pienso en lo felices que fuimos juntos, en lo que podríamos hacer psíquicamente, porque os comunicáis de una manera muy espiritual y sensible. A veces veo la televisión o estoy escuchando las noticias y veo tu nombre o lo escucho, amor. ¿Tú lo has percibido o lo has visto? Porque lleva como una especie de caja, que puede ser de televisión, y unas alas como Mercurio. Va corriendo, va a venir hacia ti, Escorpio, con una declaración, lo tiene muy claro, sabe que tiene que ponerse en movimiento, iniciar viajes, ir hacia ti con un vehículo, como yo ya veía, o puede ser un coche, un avión, y muy determinado para daros estas noticias y la declaración de amor que tanto esperáis. Con este 2 de bastos y el caballero de copas, Piscis, estad tranquilos y sin impaciencia, porque el 2 de bastos siempre nos revela que no hay todavía nada totalmente seguro, pero es hora de que marchemos y de que andemos los dos juntos, no cabizbajo y no estando en ninguna casa o en una habitación como vosotras. Amigos, buenas noticias para vosotros. Vuestra persona está aquí muy cerca con estas cartas y os vigila muchísimo. Os vigila tanto que mirad, no pierde ni sus gafas. Puede ser una persona que lleve gafas o que esté distanciado de vosotros en otro lugar, país diferente, tenga otra religión, con estas cartas del 2 de bastos y la rueda de la fortuna, amigos. Mirad, es que salen las mismas imágenes. En la carta de heridas hay raíles de trenes y aquí también aparece esta imagen que a mí me da la sensación de que hay algún tren que está atravesando estas montañas o lugares, o vivís en algún terreno que sea muy parecido, amigos. Pues bien, Escorpio, hasta aquí llego con vuestra lectura. Voy a colocar aquí Piscis y en el número 2 de bastos es Aries. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es esta historia de amor y qué es lo que deseáis. Cumplid, dejad que el destino, que el universo, el mundo se alineen como la carta de la rueda de la fortuna y de la muerte, que son inevitables. No podemos parar lo que llega para nosotros y los mejores cambios que podemos hacer, tanto internos como externos. Si nos tenemos que mover, cambiar de trabajo, renunciar a ciertos aspectos de nuestra vida, crecer profundamente, lo haremos. No es hora de detenerse. Seguid avanzando, Escorpio, y me alegraría mucho que recibieses estas noticias con este caballero de copas muy pronto. Muchas gracias de corazón, activad la campanita, suscribíos, poned un like y
Pensad que voy a grabar muchas más lecturas generales de horóscopos que haré regularmente y una carta intuitiva de amor muy cerca de San Valentín. Sed muy felices, os mando mis besos, abrazos, bendiciones y disfrutad de la vida, que las cartas os están mostrando parques de atracciones, lugares muy bonitos, y descartad aquellas energías que puedan ser posiblemente tóxicas, nocivas o que os tengan mucha envidia. Escorpio, que los celos están siempre presentes. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura, Escorpio.